Bien, vamos a hacer un breve recuento de lo que el pastor Elio había iniciado la semana pasada, ¿verdad? Y tiene que ver con respecto al velo. El velo, cuando hablamos del velo, hablábamos o se hablaba de una tela muy gruesa. Uno quizás se imagina el velo como los velos de las cortinas de su casa. No, el velo que cubría el tabernáculo, y entendamos que tabernáculo tiene un significado. Tabernáculo significa tienda portátil. ¿Por qué? Porque en los tiempos en los que Dios habló a Moisés, aún no había sido erigido ni levantado el templo que posteriormente, muchos años después, construiría Salomón. Por eso, el lugar donde Dios decidió habitar se llamó tabernáculo. Diga conmigo, tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en tres partes: el atrio o el lugar visible a todo el mundo. Luego venía una recámara que se denominaba lugar santo, pero entre el atrio y el lugar santo también había un velo. Luego venía la recámara de más adentro, que era el lugar santísimo, en donde estaba ese pesado velo muy grueso que para que se rompiera o se rasgara de la manera como se rasgó cuando el Señor murió, tuvo que haber sido, ni se le compara, dicen los estudiosos, que ni caballos alando de un lado y del otro hubiera sido imposible que se rompiera aquel velo de la forma en que se rompió. Era un velo bien grueso, elaborado en lino fino torcido, según habla, describe claramente el libro de Levítico. Yo quiero que me acompañe el libro de Éxodo, capítulo 26, versículos 31 al 33. Dice: para el interior del tabernáculo confecciona una cortina especial de lino de tejido fino, adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Cuélgala de ganchos de oro que estarán sujetos a 4 postes de madera de acacia. Recubre de oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Cuelga con broches la cortina interior y coloca el arca del pacto en la sala detrás de la cortina. Esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo. Yo quiero que por un momento coloques la imagen donde aparece el velo para que podamos verlo. Ahí usted lo puede ver. Ahí están las 4 columnas que describe el texto de Éxodo. Ahí están las figuras bordadas de esos querubines. Los querubines tenían 6 alas, con 2 cubrían sus ojos, con 2 dice que cubrían sus pies, y con las otras 2 alas revoloteaban. Esta es la descripción que entrega Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, cuando habla acerca de la adoración celestial. Y esos querubines aparecían solamente, ojo, en el velo que cubría el lugar santísimo del lugar santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí está la descripción completa de lo que era como tal ese velo. Los colores, ahí podemos verlos. Habían 3 colores y habla de la simbología de la Trinidad, ¿verdad? Estaba el color azul celeste y hablaba acerca del Señor Jesucristo como Rey eterno y celestial. Ese era el significado del color azul. El segundo era el color púrpura o color morado. Es el color real que indica a Cristo como Rey de reyes y Señor de señores. Y finalmente el tercer color que usted ve ahí, ¿cuál es? El color rojo, color carmesí, y habla de la simbología de la sangre, indicando el sufrimiento, indicando lo que Cristo habría de padecer en la cruz del Calvario. Acordémonos que cuando esto el Señor lo dispone, lo que se ofrecían era corderos, había sacrificios, ¿correcto allí? Pero ¿qué ocurría en ese lugar secreto o en esa cámara secreta? ¿Todo el mundo podía acceder allí? No, había una privación especial para una sola persona. ¿Cómo se llamaba esa persona?
el sumo sacerdote entraba por la mañana y por la tarde en el ofrecimiento del incienso, pero una vez al año aquel hombre entraba para rociar la sangre, ¿verdad? Entonces, esta era la simbología de cada uno de los colores con los cuales tipificaba a la persona del Señor Jesucristo. El propósito del velo no tenía otro objeto sino era el de separar, ¿verdad? Eso era lo que hacía el velo, separaba. Cuando el hombre falla en el huerto del Edén, se rompe una relación, una amistad de Dios para con el hombre. Entonces, esa presencia que Dios, si lo traemos al día de hoy, el libro de Hebreos claramente dice: acércate confiadamente al trono de la gracia del Señor. Cuando ese velo fue rasgado, el Señor hoy nos está diciendo a nuestras vidas, a hoy, de que hoy tú y yo tenemos libertad para entrar a ese santo lugar. Usted y yo podemos intimar. Hoy no hay, por así decirlo, restricciones para una u otra persona, solo un pastor, solo un ministro. Usted y yo podemos tener libre acceso a ese trono de la gracia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el propósito del velo era ese, era un separador entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo fue la morada en la que el Señor decidió habitar. Cuando Moisés presidió esa gran campaña de caminata por todo el desierto durante 40 años, el Señor entregó su fidelidad a través de símbolos bien claros que el pueblo pudo ver. Uno de ellos lo describe el libro de Éxodo en el capítulo 16, cuando habla acerca del maná. La palabra maná significa ¿qué es esto? Fue una pregunta. ¿Qué es esto? Porque fue la pregunta que se hizo el pueblo cuando de una manera sorprendente, milagrosa, maravillosa, Dios proveyó para sus hijos provisión, pan, alimento durante 40 años. En el momento en que ellos salen del desierto, en que ellos entran a la tierra, cesa de llover maná. Y fíjate, hay algo interesante en esto. Parte de la travesía en el desierto hablaba de que había una columna de fuego. Esa columna de fuego es la misma Shekinah o Shekinah de Dios que estaba dentro del tabernáculo. ¿Y dónde estaba? Estaba en la recámara secreta. Esa columna de fuego, en el hebreo Shekinah, habla de la palabra morada. Diga conmigo, Shekinah significa morada. Cuando uno habla de la Shekinah de Dios, habla del lugar donde Dios decide descender, decide morar, decide habitar. Quizás usted literalmente no ve en la iglesia una columna. Algunos quizás están orando porque quieren ver una columna. No vas a ver la columna. Pero hay muchas manifestaciones de Dios en nuestras vidas donde tú puedes perfectamente sentir que esa Shekinah envuelve la iglesia. Donde tú puedes ver que Dios desciende de una manera poderosa, transforma áreas de nuestro corazón. Entonces usted puede decir: yo estoy viendo esa Shekinah de Dios. Sin algunos, y hay manifestaciones claras, algunos pueden ver o sentir polvillo de oro en sus manos. Eso puede ocurrir. Algunos pueden sentir aceite en sus manos. Pero hay muchas y poderosas cosas que Dios hace en nuestros corazones que sin necesidad del aceite o del polvillo de oro, perfectamente tú puedes decir: Dios está interviniendo, la Shekinah ha llegado a este lugar. ¿Cuántos han sentido eso en sus vidas? ¿La han sentido en esta iglesia? Claro que sí. Cada vez que nos rendimos delante del Señor, cada vez que adoramos, eso mismo sucede. El velo encerró a Dios y significaba que su santidad no podía mezclarse con el pecado. Por eso aquel personaje, cuando entraba a ese santísimo lugar, tenía una señal en su vestuario y eran unas pequeñas campanillas alrededor de su vestido para indicar o traer una musiquita, un sonido especial que indicaba que algo no estaba aconteciendo o no estaba pasando bien en la vida de esa persona cuando entraba a ese lugar. Y fíjate que era jalada aquella persona porque no podía salir ella como tal si algo llegara a ocurrir debido al pecado. ¿Me está entendiendo? El velo excluye al hombre, revelando su estado pecaminoso. El velo es una barrera
a todos los que no cumplen o no cumplían el mandamiento. Nadie, y no quiero con esto que se preste para las malas interpretaciones que salieron en los medios de comunicación con el famoso pasaje de Levítico 21, lo dice la Escritura. Hablaba del sacerdote como tal, con defecto físico podía pasar detrás de aquel velo. El velo siempre cubrió el arca durante sus viajes. Recuerden momentos en donde Usa intentó tocar el arca. ¿Recuerdan qué pasó en ese momento? Murió. Había requerimientos muy especiales del Señor sobre la manera como el arca debía ser transportada. El arca debía ser llevada de un lugar a otro, pero entienda, en el lugar santísimo estaba el arca en el centro del mismo, ojo, y era lo único que estaba en ese lugar, y el único que entraba ahí se llamaba sumo sacerdote. El velo fue rasgado y eso habla de libre acceso. Usted tiene libertad para entrar, como le dije, a la presencia del Señor. Ahora sí vamos a hacer una descripción del arca como tal. Habla del tema de esta noche. Quise hacer una pequeña introducción y nuevamente devolvámonos al pasaje que había leído hace un momento y habla de la descripción como tal de lo que ocurría en ese lugar santísimo, ¿verdad que sí? Ahí hablo del versículo 32, dice: cuélgala de ganchos de oro que están sujetos a 4 postes de madera de acacia. Recubre el oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Cuelga con broches la cortina interior y coloca el arca del pacto. Cuando uno habla del arca, vamos a aclarar, no era el arca de Noé. En algún momento me hicieron esa pregunta, no. Una cosa es el arca de Noé de Génesis capítulo 6 y otra cosa es el arca del pacto o el arca de la alianza, también se le llama así. ¿Qué era el arca? El arca era una caja de madera de aproximadamente 1,15 metros 15 centímetros por 69 o 70 centímetros de ancho. Visualiza un baúl de abuela. ¿En cuántos de sus casas hay baúles de la abuela donde guardas una cantidad de cosas que no usas? Bueno, más o menos ahí está la representación, ¿verdad? Fíjate, mira el largo, habíamos hablado de 1,15, el ancho 69 a 70 centímetros aproximadamente, ¿verdad? Esa parte de arriba del arca, donde usted ve ese par de querubines, es una tapa que se denominaba propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca. Si usted ve, el arca estaba exactamente en el centro del lugar santísimo. No había ningún otro ornamento, otro elemento, otro mobiliario dentro de ese lugar. Si usted mira alrededor, porque había muchas columnas que rodeaban todo lo que denominamos tabernáculo. Eran columnas y sobre ellas estaban lo que eran unos roedores llamados tejones, y el mismo libro de Éxodo también describe que era elaborada aquella gran carpa con la que se cubría el tabernáculo con las pieles de estos roedores muy comunes en el área del Mar Rojo. ¿Ok? Entonces, todo eso que usted ve alrededor habla de las pieles de tejones que recubrían el tabernáculo. Entonces, todo lo que usted ve ahí estaba elaborado de madera de acacia y sobre la madera todo era forrado en oro. Quiero que pongas la siguiente imagen. Ok, ¿qué había dentro de ese baúl? El misterio que muchos se preguntan, ¿qué había dentro del baúl? ¿O qué había dentro de la caja? ¿Qué ve usted allí? Ok, las tablas de la ley, y vamos a ver qué significaba cada una de esas cosas. Quiero que, por favor, los que están tomando nota, habían 3 elementos que ahí los está viendo. Número 1, esas tablas de piedra eran las tablas de la ley o los 10 mandamientos. ¿Qué significaba que las tablas de la ley estuvieran dentro del arca? Hablaba del recordarle al pueblo la naturaleza santa de Dios. Eso significaba que esas tablas estuvieran allí. Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a hacerla cumplir. Acompáñeme a Hebreos
capítulo 9, versículo 4. Dice, en esa sala, estoy leyendo versión Nueva Traducción Viviente, cuando habla de sala, habla de lugar santísimo. Dice, había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Ahí usted lo está viendo. Dentro de esa arca había un recipiente de oro, ojo, que contenía el maná. ¿Qué había dicho hace un momento que significaba maná? ¿Qué es esto? La pregunta, eso significa maná. ¿Qué es esto? La señal con la cual Dios proveyó a su pueblo por 40 años en el desierto estaba dentro de ese recipiente de oro. ¿Qué contenía? Maná. ¿Qué más había allí? La vara de Aarón, a la que le habían salido hojas o había reverdecido, dice la versión Valera, y las tablas del pacto que eran de piedra. Entonces, la primera cosa que resaltamos y el primer simbolismo por los cuales el Señor permitió que dentro del arca estuvieran las tablas, Él estaba diciendo, yo soy santo, mi naturaleza es santa. Número 2, hablamos del maná como tal. El maná simbolizaba el recordarle a su pueblo la provisión constante de Dios. ¿Me está entendiendo? Maná es provisión constante de Dios. Si yo traigo el maná a mi vida de hoy, usted dice, ¿de qué manera yo puedo comer ese maná? La palabra del Señor es el maná del desierto de su vida. Cristo es el maná de su vida. Por eso él mismo decía, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Uno dice, ¿se aburrió el pueblo de comer maná durante 40 años? Sí, sintieron en algún momento, se fastidiaron y el Señor proveyó también codornices para ellos. Pero con esto queremos dar a entender cómo Dios a nuestras vidas hoy nos está diciendo, hey, yo soy tu proveedor. Y dentro del arca estaba la señal de Dios diciendo, yo soy tu proveedor. Cuando uno ve todo lo que pasó en el desierto por 40 años, uno resume todo eso en un atributo de Dios y es su fidelidad. Y eso sigue pasando para nuestras vidas. Dios es fiel. Fiel a su palabra, allí lo ve. Fiel a lo que Él ha dicho en su palabra. Y el maná hablaba de ese simbolismo, decir, yo no los dejé morir de hambre en el desierto. Eso habla el maná. Entonces, Cristo es el pan de vida, ya lo había dicho, que descendió del cielo y ha dado vida al mundo. Éxodo 16, versículo 32 al 34, dice de la siguiente manera, esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con 2 kilos de maná. ¿Cuánto había de maná allí? 2 kilos. 2 kilos, llévelo a libras. ¿Cuántas libras? 4 libras de pan. Merca usted 4 libras de pan para su mercado cotidiano. Esa era la señal. 2 kilos de maná y dice, consérvenlo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los liberé de Egipto. Dios lo sigue haciendo. Dios nos sigue liberando. Dios te sigue sustentando. Dios te sigue proveyendo como un testimonio para tus generaciones futuras. Jeremías, en el capítulo 6, versículos 16 en adelante, el Señor entrega una palabra que siempre ha sido rema para mi vida y habla del volver a las sendas antiguas. Cuando uno habla del volver a las sendas antiguas, uno no habla de volver al pecado o volver a acordarse de las cosas pasadas. Como muchas veces nosotros queremos vivir amarrados a un pasado que nos trastorna. Cuando el Señor dice a través de Jeremías, vuelve a la senda antigua, les estaba diciendo realmente, acuérdate de dónde yo te saqué. Por eso dentro del arca había una evidencia de lo que Dios había hecho. Su corazón es un arca y dentro de su corazón están las señales de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo.
Y el testimonio y el fructificar tu corazón mostrará a los que vienen detrás de ti las poderosas cosas que Dios ha hecho en tu vida. Así que su corazón es una gran vasija llena de 2 kilos de maná. No sé si le quepan. Pero habla de la señal de lo que Dios ha hecho con usted. En ti Dios ha hecho cosas grandes. Dígaselo al que tiene a su lado. Dios ha hecho cosas grandes. Versículo 33. Seguimos leyendo, un poquito largo. Entonces Moisés le dijo a Aarón: toma una vasija y llénala con 2 kilos de maná. Después colócala en un lugar sagrado delante del Señor, a fin de conservarlo para todas las generaciones futuras. ¿Qué le estoy dejando? ¿Qué legado yo le estoy dejando a mis generaciones futuras? Quiero que sepan, en esta tierra nosotros dejamos huella. En esta tierra Dios nos ha llamado a dejar una huella. ¿Qué le estoy entregando a la generación que viene detrás de mí? Así que Aarón hizo tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Posteriormente lo colocó dentro del arca del pacto, frente a las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. La tercera cosa que podemos resaltar, vuelve al dibujo nuevamente, a la foto, por favor, es la vara de Aarón que había reverdecido en el desierto. ¿Qué significado tenía que esto estuviera dentro del arca? La vara de Aarón confirmaba la elección de Dios y la unción de Dios sobre Aarón como sumo sacerdote. Dios te ha confirmado. La Biblia en Deuteronomio nos denomina a nosotros pueblo especial. Somos pueblo especial del Señor. Diga conmigo, soy pueblo especial. Y cuando Dios habla de pueblo especial, no habla de pueblo especial por ser el pueblo más grande y numeroso, porque Israel no era un pueblo de guerra, no era un pueblo con un gran ejército, como de pronto los filisteos, o era un pueblo belicoso como los mismos filisteos. Eran un pueblo pequeño, una nación pequeña, pero Dios estaba confirmándolos como pueblo santo suyo. Dios te escogió, como dice su palabra, de lo más vil, de lo más menospreciado, y Dios ha preferido tomar tu corazón para en tu corazón hacer cosas poderosas y cosas grandes. Entonces esa vara que habla también de autoridad, está hablando de Dios en esta noche y recordándonos que Él nos ha escogido, que Él nos ha elegido. ¿Correcto? Dios nos eligió, hay una unción sobre nosotros y nosotros tenemos que comprender cuál es ese propósito de Dios para nuestras vidas. Está bien, pastor, cuando usted habla de Aarón, ¿a qué se refiere? Cuando uno habla del pastorado, o uno habla de Aarón más bien, uno habla de un sacerdocio que venía de generación a generación. Los hijos de Aarón hicieron cosas desagradables delante del Señor. Una de ellas, ¿sabe cuál fue? Ofrecer fuego extraño delante del Señor. Y Dios estaba totalmente desagradado con lo que había ocurrido con los hijos de Aarón. Uno mira a Samuel. Samuel también tuvo hijos. Usted va al primer libro de Samuel y usted descubre que la Biblia dice que los hijos de Samuel no hicieron lo recto delante de Dios. Yo digo, tremendo profeta. Pero los hijos de Aarón desagradaron a Dios con lo que hicieron. Los hijos de Samuel no siguieron los caminos de su padre. Los hijos de Elí hacían cosas terribles en el templo, hurtaban las ofrendas. Entonces, Dios te está diciendo, yo he depositado sobre ti una unción especial. La unción capacita al hombre de Dios. ¿Para qué? Para cumplir el llamado del Señor. Y Dios tiene con nosotros un llamado especial. Y el llamado que Dios hace a nuestras vidas no necesariamente es un llamado pastoral. Muchas veces confundimos la palabra llamado. El llamado santo es algo totalmente diferente. Pero Dios ha hecho a su vida un llamado especial. La santidad es un llamado. ¿Entendió eso? ¿Entendió lo que estoy diciendo? Dios te ha llamado a santidad. Es un llamado de Dios. No olvide eso. A eso nos llamó el Señor. Número 17, versículo 10, dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto
para que sirva de advertencia a los rebeldes. Cuando uno habla del pacto de Dios, o uno habla de señales de pacto, uno no necesariamente tiene que hablar de la palabra abierta, como muchos quizás todavía por decoración conservan en sus casas, como una señal de autoridad. La autoridad está en ti. No tiene nada que ver con tener la Biblia empolvada abierta en el mismo salmo de siempre. No tiene nada que ver con eso. Pero la palabra es viva y eficaz en nosotros que la hacemos vida. ¿Estamos? Entonces dice, esto deberá poner fin a las quejas contra mí y evitará más muertes. Volvamos nuevamente a la tapa, por favor, del arca. Describamos nuevamente. Quiero detenerme nuevamente en el propiciatorio, ¿verdad? Entonces, Dios escogió ese lugar. Ya ahí está descubierta el arca, ¿verdad? Ya usted sabe qué tiene dentro, pero ahora veamos la parte externa. La parte externa tenía esas asas o esos ganchos por donde se introducían los tubos por donde el arca era cargada, ¿verdad? El arca fue transportada en diferentes momentos en la historia de Israel. David fue uno de esos hombres, como gran adorador que era, que anheló poder transportar el arca, ¿verdad? Era un anhelo de su corazón. Pero también Israel descuidó el arca. Cuando uno habla del arca, habla de la presencia de Dios. Y sabe usted, describe literalmente primer libro de Samuel, capítulo 4, que la gloria de Dios fue traspasada. ¿En qué momento? En el momento en que los filisteos capturan el arca. Y mira, fue la desgracia más grande que pudo vivir Israel. Que uno dice, esa arca donde Dios descendía fuera robada. Y mira la maldición que trajo todas aquellas cosas. Los filisteos eran idólatras. Los filisteos veían el arca como un amuleto. Decían, si a Israel le va bien, es por el arca. Y cogieron el arca como señal para idolatrar como tal. Los filisteos tenían un dios pagano llamado Dagón. Dagón era un dios pagano que tenía la forma de un pez. Y todos los días Dagón amanecía hincado, totalmente postrado delante de la presencia del Señor. ¿Está entendiendo? Entonces, en el momento en que ellos empiezan a ver todo aquello, empiezan a salir cosas, vienen tumores, vienen enfermedades para los filisteos y comienzan a colocar tumores de oro, comienzan a idolatrar con lo mismo que empezó a salirle a sus hijos. Empezaron a ofrecer a sus dioses paganos lo mismo que les estaba aconteciendo. Y sabe, fue la señal para ellos devolver nuevamente el arca. Mira qué terrible es un hombre como Elí, el sacerdote. Usted sacerdote en su casa, tú eres un veedor de que esa presencia del Señor descienda, llegue. Usted es un ofrendante de fuego para el altar familiar que usted ha de levantar cada día, ser un propiciador de todo eso. Pero Elí descuidó todo aquello porque se cansó. Y sabes, eso habla de la fatiga con la que muchas veces nosotros luchamos. Sí, es normal que a veces venga fatiga. ¿Cuántos se han sentido cansados? Con deseos de tirar la toalla, con deseos un día de decir qué flojera, qué pereza orar, o qué pereza ir a la iglesia, o qué pereza buscar. Sabes, Elí le fue traspasada, era la cabeza espiritual de Israel, y le fue traspasada, fue robada, hurtada el arca del Señor. Usted y yo no tenemos un cajón de madera de oro en nuestras casas. Esa arca es espiritual. La presencia de Dios es invisible, pero se manifiesta. Y hay lugares que Dios escoge para descender. Pídale a Dios en su oración personal dos cosas. Una, que Él no deje de visitar tu casa y que Él no deje de visitar esta casa. ¿Cuántos sienten Centro Bíblico como su casa espiritual? Y dígalo, Señor, esta es mi casa espiritual, donde yo puedo ver esa arca espiritual, donde tú desciendes. Si usted ve la posición de los dos querubines, prácticamente medio tocaba el uno al otro con sus alas, ¿verdad? Casi que
rodeando la gloria del Señor. Esos anillos que usted ve ahí no eran reales, esos son las argollas del libro con los que el pastor él le tomó la foto. Si usted ve ahí las alitas de los dos querubines, allí descendía esa columna, allí descendía ese fuego, allí descendía la presencia del Señor. Qué cosa tan hermosa. Qué hermoso es cada símbolo, cada detalle que Dios dispuso para que ese lugar fuera decorado. ¿Sabe que esa era la morada? Porque acuérdate, Shekinah significa morada. Dios descendía, es decir, esta es mi morada. Esta es mi morada. Eso era el propiciatorio. Era un trono portátil. ¿Era o no? Era un trono portátil. Medía 25 codos por 1.5 codos. Es decir, lo que le había dicho al principio, 1.15 por 69 centímetros o 70 más o menos. Los querubines miraban hacia el centro del propiciatorio en señal reverente, ¿verdad? Sus alas cubrían todo aquello. La imagen de Dios como Rey de Israel, entronado en el propiciatorio, es clara más allá de donde se encontrara el arca. Porque el arca estaba dentro del lugar santísimo, pero el arca también fue llevada de un lugar a otro. Es decir, era transportada en el desierto. Cuando uno habla de que tabernáculo significa tienda portátil, así como el arca estaba en el centro, ojo, del lugar santísimo, asimismo el tabernáculo estaba en el centro de donde estaba el gran campamento de Israel en el desierto. Las tribus de Israel acampaban alrededor de ese centro, de ese tabernáculo ubicado en todo el centro. Ojo, el propiciatorio era también el lugar supremo. Ojo, propiciatorio es lugar supremo de manifestación de la gracia de Dios. Era donde una vez al año el sumo sacerdote salpicaba la sangre de sacrificio del altar de bronce, que era otro ornamento del tabernáculo que no estaba allí, y solo ese día y de manera especial el sumo sacerdote podía acercarse a Dios en el lugar santísimo. Hebreos 4:16, lo había dicho al principio, quiero que lo leamos juntos, corroborémoslo, como Hebreos confirma el hoy de esa arca o de ese propiciatorio. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Pare allí. Está roto el velo. Dios se ha revelado a nuestras vidas. El amor más grande se ha revelado a nuestras vidas. Y es a través de Jesucristo. Entonces hoy podemos acercarnos. Por eso Hebreos dice, acércate con toda confianza. Allí recibirás misericordia y encontrarás la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Ese es el amor infinito de Dios. Allí se cumple cuando Él dice, yo no quiero que nadie perezca. Yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. Dios no tiene, como siempre he pensado, no viene por denominaciones. Dios no viene por una denominación, por un nombre puntual. Él te ama, pero también Él ama al pecador que está allá afuera, que necesita de una palabra, que necesita de revelación, que necesita que la luz de Cristo le sea alumbrada. Entonces, el anhelo de Dios es que Él también pueda acercarse. Eso habla de confianza. Bien, vamos a continuar. Ya les hablé del propiciatorio. Volvamos ahora a la parte inferior, ¿verdad?, del arca como tal, y avanzamos con respecto a los elementos y características de la misma. El arca, ya había dicho, era de madera de acacia, totalmente recubierta en oro, ocupaba el lugar del centro del lugar santísimo como tal, y el tabernáculo ocupaba el centro del campamento de Israel. El día de Yom Kippur, o el día del perdón, era el día en el que el sumo sacerdote entraba a ese lugar a salpicar la sangre que había sido previamente usada, o llamado día de la expiación o de sacrificio. Y vamos a leer lo que dice Levíticos 16 respecto a esto.
versículos 1 al 2 y luego el versículo 34. Lo que sucedía cuando el sumo sacerdote llegaba y entraba a ese lugar santísimo. Dice, el Señor le habla a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado. La versión Valera habla de fuego extraño en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés, advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. La cortina interior en esta versión es el velo. Advierte a tu hermano que no entre cuando quiera en el lugar que está detrás de la cortina. Si lo hace, morirá. Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación o propiciatorio. Cuando le hablo de esta nube, habla de la chequina de la cual ya le había hablado hace un momento. Versículo 34. Esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. La tribu de Leví era la tribu que había sido apartada o escogida para que trasladara el arca. De allí proviene la palabra levita, ¿verdad? Porque viene de Leví o de la tribu de Leví, que eran los autorizados para la movilización de esa arca. Dios es un Dios de orden. Diga conmigo, Dios es un Dios de orden. Entonces tenemos que aprender también a organizarnos y estuviera ante Él para servirlo y bendecir su nombre. El arca, óigalo bien, permaneció en Silo desde los tiempos de Josué hasta lo que ocurrió en primer libro de Samuel, capítulo 4. ¿Qué pasó, pastor? Ya se me olvidó. En el momento en que los filisteos capturan el arca. Así que cuando en primer libro de Samuel, capítulo 1, habla de que Elcana y Ana subían a Silo a ofrendar una vez al año, estaba hablando de que allí estaba el arca. ¿En dónde? En Silo. Entonces, desde los tiempos de Josué hasta los tiempos de Samuel, esa arca permaneció en ese lugar, Silo. La última localización del arca que menciona el Antiguo Testamento es en el templo de Salomón. Y se lo voy a aclarar nuevamente, no es lo mismo templo que tabernáculo. No es lo mismo el templo de Salomón que el tabernáculo. ¿Ok? El templo de Salomón fue el templo que Dios le escogió a este hombre para que levantara y erigiera como una construcción permanente. El templo de Salomón fue destruido posteriormente, pero no podían desmontarlo, a diferencia del tabernáculo, porque el tabernáculo hablaba de que cada vez que ellos se movilizaban en el desierto, arrancaban y desmontaban aquel precioso lugar llamado tabernáculo o tienda portátil. Allí las varas de transporte del arca sobresalían del velo. Podían verse desde el lugar santo, pero no desde el exterior. Jeremías capítulo 3, versículos 16 al 17, describe el momento en que el profeta predice que el arca habría de perderse y que el pueblo de Israel no le iba a importar aquello. Iba a hacer caso omiso a esto. Mira lo que dice, versículo 16. Cuando una vez más la tierra se llene de gente, dice el Señor, ya no desearán más los viejos tiempos cuando poseían el arca del pacto del Señor. No extrañarán aquellos días, ni siquiera los recordarán, y no habrá necesidad de reconstruir el arca. En aquel día, Jerusalén será conocida como el trono del Señor. Todas las naciones acudirán a Jerusalén para honrar al Señor. Ya no seguirán tercamente sus propios malos deseos. Y es lo que hasta en el Antiguo Testamento se describe como o describe como tal, de cómo el arca finalmente desaparecería y también
el pueblo iba a perder o a hacer caso omiso de aquello. Vuelvo y le digo y lo traigo a colación una vez más. Esto es espiritual y nosotros tenemos que ser veedores permanentes de que Dios descienda, habite, more en corazones dispuestos. Salmo 51 dice: el corazón contrito y humillado jamás Dios desprecia. Donde hay un corazón derramado, donde hay un corazón que se rinde delante del Señor, allí dice la palabra, habita Dios de una manera especial y Dios no desprecia un corazón que se humilla delante del Señor.